En este vídeo vamos a ver cómo resolver el problema 4 del examen extraordinario del 16 de julio de 2021 de la asignatura Análisis Numérico del grado en Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a por ello. En el ejercicio que vamos a resolver nos dan este problema de valor inicial, que es el problema 1. Aquí está, problema 1. Y nos piden crear un fichero de tipo script de MATLAB que al ejecutarlo haga lo siguiente. En primer lugar, tiene que aplicar el método de predicción-corrección PECE cuando se toma como predictor este método monopaso y como corrector este método de 2 pasos. Como es un método de 2 pasos, necesitamos arrancar el método con los 2 primeros pasos. El primer paso viene dado por el valor inicial 5 y el segundo lo inicializamos con el método de Euler explícito para inicializar el método, ¿vale? Y nos piden con eso obtener una solución aproximada de este problema cuando se divide el intervalo 0,2 en 100 subintervalos equiespaciados. Y nos piden evitar las evaluaciones redundantes de la función f. Es decir, que si hemos evaluado f en un nodo, supongamos que hemos evaluado f en el nodo 4, x4, no volver a hacer otra evaluación de esa f. Y por último, que el script también queremos que dibuje la solución numérica obtenida en el apartado 1. Dibujar. ¿De acuerdo? Y todo esto tiene que ser hecho en un único fichero sin utilizar funciones o scripts externos. ¿De acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer es hacerlo directamente en una pantalla, en un editor de MATLAB para correr el programa y ver lo que sale. Bueno, vamos a pasar entonces al editor de MATLAB. Bueno, pues aquí tenemos la ventana de MATLAB. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo script. Le damos aquí a la ventana, abrimos un nuevo script. Aquí está. Y bueno, recordamos que tenemos que resolver este problema que está marcado con número 1. Con lo cual la función f de t sí será igual a 2 por el seno de t más sí. Nada, pues simplemente lo copiamos en el formato de función anónima que venimos manejando normalmente en clase. F igual a arroba, es una función que tiene como variables t y x, y la definición es 2 por el seno, en inglés sin, de t más x. Ya tenemos definida la función f. Bien, el paso es la longitud del intervalo, que es 2, dividido entre el número de subintervalos en los que queremos dividir el intervalo 0,2, que es 100. ¿Vale? Y ahora hacemos ya de una tirada todo el conjunto de nodos temporales. Se puede hacer de muchas maneras. Una manera cómoda con MATLAB, tal y como hemos visto, es utilizar el comando linspace, diciendo que queremos que vaya de 0 a 2 y que haya en total 101 nodos, porque si dividimos el intervalo 0,2 en 100 nodos, lo que obtenemos, en 100 subintervalos, lo que obtenemos son 101 nodos. Bueno, entonces lo primero es la etapa de inicialización. Vamos a ponerla aquí como comentario, inicialización. Entonces, el primer dato es igual a 5. Lo recordamos, aquí lo tenemos, el dato inicial es 5. Y luego nos dicen que lo inicialicemos con el método de Euler explícito. ¿Vale? Entonces, me voy a guardar, como voy a necesitar, fijaos, voy a necesitar aquí 3 evaluaciones de f, pero una viene dada por de la predicción, voy a tener que guardarme 2 evaluaciones de f. Esto lo podéis ver según vayáis escribiendo. ¿Vale? Entonces aquí me voy a guardar la primera evaluación de f, la voy a guardar en un vector que se va a llamar vf, por ejemplo, de valor de f, que va a tener 2 entradas, la 1 y la 2. Entonces la 1 es igual ahora mismo a la evaluación en el nodo 1, que será f de t1, x de 1, cierro que no se me olvide nada, punto y coma, y ahora hago la aproximación en el segundo nodo, que la hago inicializando, tal y como nos han dicho, con el método de Euler explícito. Será x de 1 más h por la evaluación en el nodo anterior, que me la ha guardado en vdf de 1.
¿vale? Bueno, y ahora podría hacer la evaluación en este nodo, pero bueno, tal como hemos hecho también en clase, hay distintas posibilidades. Yo voy a meter esa evaluación dentro del nodo, es decir, la evaluación del último nodo realizado la voy a meter dentro del bucle como primera parte de ese bucle. Ahora tenemos que ir hasta el nodo 101, entonces vamos desde igual 1 hasta el 99, porque luego i más 2 con i igual a 99 va a ser los 101. Y ahora ya entonces hacemos la evaluación que habíamos dicho. Vamos a poner aquí para documentarlo bien, evaluación del paso i más 1. Por ejemplo, cuando i es igual a 1, primera del bucle, i igual a 1, la evaluación será del paso 2, esta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces esa la guardo en la segunda entrada del vector vf, entonces va a ser vf de 2 igual a f de t de i más 1, t de i más 1, coma x de i más 1. Por ejemplo, cuando entro en el bucle con i igual a 1, aquí será f de t2, x2, que sería la función en este nodo, ¿vale? Evaluada en el nodo t2, x2. Bien, ya tengo esto y ahora hago la etapa de la predicción. Vamos a poner aquí, predicción del paso i más 2. I más 2. Método, voy a poner aquí método dado en examen. ¿Vale? Entonces, la predicción viene dada por este método de aquí, este que tenemos aquí. ¿Lo veis? Hay que utilizar eso. Como es un método de dos pasos, en lugar de expresarlo como xi más 1, lo tenemos que expresar como xi más 2. Es mucho más cómodo. Entonces será xi más 2 es igual a xi más 1 para todo de calado 1. ¿Vale? Menos 5 f de ti más 1, xi más 1, es decir, donde ponga una i, ponemos una i más 1. Y donde ponga una i más 1, ponemos i más 2. ¿Vale? Por ello, entonces vamos a poner que x, estamos haciendo la predicción, de i más 2 es igual a x i más 1, aumentamos el i en todos los índices en 1, más h medios por, y ahora viene aquí todo lo que multiplica h medios, pero con f aumentado en 1, la i aumentado en 1, menos 5 por, bueno, y ahora pongo este que me he guardado aquí, el vf de 2, esta evaluación de f, 5, perdón, vf de 2, más 7 por, y aquí tenemos que escribir una función f que está evaluada ¿dónde? Vamos a verlo. Está evaluada en t sub i, que ahora nosotros tenemos que poner t sub i más 1 porque hemos corrido el índice 1, t sub i más 1 más h medios, xi más 1 más h séptimos de la evaluación en t sub i, que también la tenemos guardada. Entonces vamos a escribirlo aquí, f de, recordar que hay que subir el índice en 1, t de i más 1, t de i más 1 más h medios, coma, x i más 1, x i más 1 más h medios por vf de 2 de nuevo. ¿Vale? Recuerdo que el índice va siempre 1 más, entonces aquí tenemos en i, tiene que ser en i más 1, que era el que teníamos guardado como vf de 2. ¿De acuerdo? Punto y coma. Y ahora que nos toca la etapa de evaluación de la predicción y de corrección con ella. Vamos a hacerlo junto todo ello. Entonces, evaluación más corrección del paso i más 2. Del paso i más 2. Vamos a poner método dado en examen. Si queréis vamos a poner aquí método de predicción en este dado en examen, método de corrección dado en examen, ¿vale? Bien, entonces será, veamos, es xi más 2 igual a xi más 2h tercios por f de t más 2, xi más 2, donde xi más 2 va a ser la predicción que hemos hecho con el método de predicción,
más las f's de los dos nodos anteriores. Bien, lo escribimos. Entonces es x de y más 2 igual a x de y más 2 por h dividido entre 3 por, y ahora ponemos f de t y más 2, coma x y más 2, y x y más 2, f de t y más 2, coma x y más 2, cierro, más los dos que tenía guardados anteriores, la vf de 2 y la vf de 1. Entonces tengo más vf de 2, que es el que hace de f de t más 1, x y más 1, más vf de 1, que es el que hace de f de t x y, más vf de 1. ¿Vale? Ponemos punto y coma. Y ahora, antes de entrar de nuevo en el bucle, tengo que correr los índices, porque esto ya quiero que ahora el que haga de 1 es el que aquí hacía de 2, con lo cual hago vf de 1, el nuevo vf de 1 va a ser el antiguo vf de 2, es decir, la entrada 1 del vector de valores de f va a ser la antigua entrada 2, ¿vale? Y aquí ya hemos acabado. Vamos a poner aquí Enter, ¿vale? Y ahora por último, lo único que nos queda es dibujar. Vamos a poner simplemente un plot de tx y lo vamos a dibujar en rojo, por ejemplo. Y no creo que no decía nada especial de color ni nada. Dibuja la solución numérica. Bueno, pues vamos a, con eso sería suficiente. ¿Vale? La vamos a grabar como examen. Examen.m. Y vamos a correr, hacer la simulación. Vamos a ver qué ocurre. Y ahí tenéis la solución. Bueno, y esto termina el ejercicio de este examen. Bueno, espero que se haya entendido el razonamiento de la resolución del problema y que el vídeo os sea de utilidad. Nos vemos, hasta luego.